qué bueno. Mientras gane, no me pueden decir nada. Cuando me ganen, sí. Tampoco piensen mucho que vas a perder. No, y tienes que marcar en el Bernabéu. No sé, ya lo he hecho, ¿no te acuerdas? Sí, pero tienes que marcar el domingo. Claro, vas a perder, pero bueno, no. Puedo pensar algo, ¿Pero vas a marcar el domingo o no? ¿Tú qué crees? No lo sé, es que es difícil el Bernabéu. Sí. Bueno, para el Barça no, La última vez que he ido... ¿Cuánto? 0-4. O sea, ¿tú crees que este domingo también 0-4? No, yo no he dicho eso. Vale. Pero puede ser. Venceu melhor, né, Caio? Venceu melhor, Real Madrid, mesmo com a... Y bueno, amigos, el Madrid gana un clásico que tenía muchísimos alicientes, sobre todo porque recordemos las palabras de Lamine Yamal absolutamente lamentables que se dieron antes del partido, hablando pues de, entre otras cosas, de que el Madrid roba, de que vas a perder. Estas imágenes que les acabo de colocar antes del partido, antes del video, he recopilado las mejores primeras reacciones de este partido y la verdad es que no tienen desperdicio alguno. Por supuesto, mañana o más tarde o mañana sale otro video también que va a ir relacionado con esto y siéntense a disfrutar. Lo importante es que no me quiero enredar mucho porque el video no quiero que se haga tan eterno, pero sí es importante decirles que hoy el Real Madrid le ha enseñado a este señor, a este muchacho, a este pandillero que con el club más importante de todos los tiempos en la historia del fútbol no te puedes meter. Así que arrancamos. Chicos, y quería empezar con esta imagen. Qué mejor manera de hacerlo que con esta imagen maravillosa que estamos viendo en pantalla, en la que se ve claramente cómo, pues básicamente, recordemos la imagen de J. Jordi, ¿no? Que si la misma marca y se pone la corona, me lo voy a tatuar. Bueno, ahí está para que te tatúes al jetón de Boca este. Es que me parece maravilloso. Por cierto, créditos a Marsella. Es una cuenta en Instagram que sube animaciones espectaculares. Vamos a pasar a lo siguiente, pero de línea. Y esto me pareció muy importante. Joan Laporta, el Real Madrid puede decir lo que quiera. Yo soy el presidente del Barcelona y jugaré el partido en Miami. El mismo día, juego cancelado. Laporta, hace unos días ganaremos el clásico, estoy convencido. Real Madrid termina ganando 2-1. Semana jodidita para el Joker, muchachos, absolutamente cine. Lo siguiente, esto del segundo de Flick, quien ha estado al frente del equipo, obviamente por la expulsión de Hansi y la suspensión. Vamos a escucharle. Por Lamine Yamal, no sé si le ha podido afectar el ambiente que había del Bernabéu contra él, que cada vez que tocaba la pelota le silbaban. No sé si eso le ha podido afectar también en su juego. Gracias. Yeah, could be probably a little bit, because he is also learning to deal with the audience and with the shoutings and whistles from the spectators, and it's a process. And I think it's normal, but normally he is very motivated and played well, and today it was not so easy for him. Es que me parece increíble, de verdad. Mira, una de las cosas de todo esto, obviamente, que esperabas recibir del Santiago Bernabéu luego de decir antes de visitar el feudo blanco que el Madrid robaba, ¿no? O sea, que esperabas que te recibieran con flores y aplausos, pues era lo más coherente que sucediera. Mira esta historia porque me parece muy interesante. Antes del partido vi un video del papá de Yamal, lo estaba buscando y no lo encontré, que decía algo como que yo estoy cocinando aquí y Lamine va a cocinar el Bernabéu. Ahora coloco esta historia que decía, menos mal que solo tiene 18 años, nos vemos en Barcelona, ¿no? Me parece bastante increíble porque con la soberbia de que los vamos a reventar, para después terminar con el mismo cuento de siempre. No es que solo tiene 17 años, no es que solo tiene 18 años, a tragártela sinvergüenza, pandillero. Vamos a seguir, mira, esto me parece increíble y va relacionado con el video que subí ayer que les decía, basta de madridismo blandengue, que no pueden hacer eso, porque hay madridistas que lo están diciendo, que Vinicius no puede encarar a Lamine, que la categoría, que vayan y coman mierda todito, aquí hacer frente. Y esto es muy importante. Así eran ellos el año pasado cuando nos ganaban. No aceptéis ninguna lección de esta gentuza sobre cómo comportarse. Si puedes ver esta imagen, vamos a ver 4 imágenes absolutamente lamentables y es lo que les estoy diciendo. No debemos, aceptar que nos vengan con absolutamente ninguna de lecciones moralistas, ¿no? Esto de Jude me pareció maravilloso, por cierto. Cómo me gusta ver a Bellingham en este nivel. Me ha recordado mucho al Bellingham de la primera temporada, definitivamente. Hoy en el Estadio Santiago Bernabéu ha sido de los grandes días, supongo que tú has vivido aquí. Pero este día es para los fans también. Como he dicho, mucho tiempo, año pasado, nosotros
hemos jugado mal, ¿no? En este partidos, grandes partidos, y hoy es por todo, fans, jugadores, staff, vosotros y todos. Jude, amigo, qué bueno verte de nuevo a un gran nivel. Muchas gracias. A la Madrid, siempre. Es que es maravilloso, es maravillosamente tribunero, de verdad creo que uno de los futbolistas que se ha metido el corazón de una manera maravillosa al madridismo. Esto de Araujo sobre lo de Lamine Yamal en la previa. Yo no voy a hablar de Lamine hoy, solo puedo decir que es un gran profesional, que es de los mejores jugadores del mundo y estamos felices de que esté con nosotros. ¿Se lo aconseja en el día a día? ¿Se lo aconseja a la hora de hablar? Lamine es muy profesional, ya es mayor de edad, entonces él sabe lo que tiene que hacer. Varios jugadores del Madrid fueron a por él al final a reclamarle eso, que era feo todo lo que había hablado durante la semana, incluso compañeros de selección como Carvajal. Bueno, no me importa. No más del partido. No sé cómo se lo tomaron, bueno, es cosa de ellos, yo me preocupo por ganar el partido de hoy y no pudimos, así que hay que corregir y seguir. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Que es un gran profesional, eso creo que está por verse definitivamente. Dije que no iba a comentar muchas cosas de muchos videos para hacer más dinámico el video. Esta reacción de Tchouaméni también me parece bien. Personalmente yo me gusta eso, porque solo son palabras, ¿sabes? Y no hay mala intención, pero sí, sobre todo con la determinación y todo, nos ayuda un poquito más. Esto pues haciendo referencia, muchachos, a lo que dijo Yamal. Dice que son solo palabras vacías y que no ve mala intención. Pues tiene su opinión al respecto. Yo sí que veo mala intención. Es una mala persona. Así de sencillo. He conseguido el video de Hustle Hard hablando de que no los iba a cocinar, ¿no? A lo mejor se los coloco al principio del video. Vamos con esto de Frenkie de Jong, muchachos, porque sí. Bueno, escuchen esto y ya les voy a decir. Puede hablar también por privado. Si conoce a Lamine, le puede llamar y hacer gestos en el campo así también. Es un poco de lo mismo, entonces. Haces lo mismo. Creas como algo que estamos hablando aquí. Si tú eres un compañero de Lamine y lo conoces y tú crees que no tiene que hacer las declaraciones, le puede llamar también en vez de hacerlo en el campo. Pero tú, como uno de los capitanes del Barça, ¿crees que Lamine hizo bien con esas declaraciones o crees que incendiaron un poco ya el partido antes de que empezara a jugarse? ¿Pero qué ha dicho? Bueno, dijo que el Madrid robaba, que el Madrid, bueno... Pero era él no ha dicho que el Madrid roba. Sí, lo dijo. Era alguien diferente en la mesa de Kings League, no era Lamine. Bueno, a él le preguntan y él responde. Sí, pero Lamine ha dicho que roba. No lo ha dicho. ¿No? Sí, no, indirectamente, pero directamente no. Entonces, es que está ahí en la Kings League, le crean ¿sabes? Algo en la mesa, la gente le van diciendo cosas, pero yo no he escuchado a Lamine diciendo eso. Entonces yo creo que todo es muy exagerado. A lo mejor puedo entender al Madrid que están enfadados por eso, porque ven un quote de Lamine ha dicho eso, pero yo creo que en verdad no ha sido tan grande y ya está. Yo creo que no hay un problema. Mira, si se lo pudo haber dicho en privado, totalmente de acuerdo. También se pudo haber ahorrado el comentario. Es que siempre, cuando es este tipo de cosas, siempre vamos a buscar culpables menos a nosotros mismos. Me parece increíble y rapidito y sencillo. Si ya un tipo como Frenkie de Jong, a quien, muchachos, hemos considerado un tipo bastante inteligente, yo al menos, cae en este cuento, es porque ya está todo perdido. El otro clip de Jong. Cuando el árbitro pitó el final, jugadores de Madrid corriendo hacia Lamine, que yo creo que es un poco exagerado, pero es que si ellos lo quieren hacer, lo tienen que hacer. Es cosa de ellos, es que tienes que preguntar a ellos por qué lo hicieron. Me parece increíble, de verdad. Que le parece exagerado, no, de verdad. O sea, que venga este tipo delante de un montón de borrachos y diga que el club más importante de todos los tiempos roba, no te parece exagerado. Es que de verdad me parece increíble. DirecTV Sports o D-Sports. Lamine Yamal por momentos parecía que se escondía. Se metía a 50 metros donde estaba la pelota. Un jugador que lleva la 10 del Barça. A veces nos apuramos, ¿no? Diciendo, no, este chico, los números, los registros que tiene son superiores a los de Messi, a esa altura de su vida. Y Messi son palabras mayores. Hoy, no solamente que no es aspirante a sentarse en esa mesa, sino que no le puede pasar ni cerca. Compartir en estos partidos, Lamine Yamal, hablar menos y jugar más. La verdad, decepción. Increíble lo de Lamine Yamal por la semana que tuvo y por cómo lo rubrica en la jornada de hoy. Maravilloso, de verdad. Y obviamente aquí esto está condicionado por algunos argentinos que están pues llorando mucho, muchachos, debido a pues básicamente que están comparando a Messi con Lamine. A mí me parece exagerado, pero también los argentinos están esperando mucho a Lamine.
Es que es maravilloso. Y es verdad, parecía que se escondía. El Víctor Lozano dice: el Madrid celebrando como si fuera el último partido de la historia, una victoria por la mínima contra el peor Barça en mucho tiempo, ante un Barça plagado de bajas y con ayuda arbitral. Imaginaos lo acomplejados que están tras la pintada de cara a la temporada pasada. Le responde David Álvarez de Real Madrid Televisión: no, hombre, no, Víctor. El que celebró como si fuera el último partido de la historia fue Lamine en la Kings League en la previa de un clásico. Él y su pubalgia. Esta es una bonita victoria de la Negreira League. Las celebraciones buenas vienen con 15 Champions. Otro bofetón en la cara al sinvergüenza del Víctor Lozano esto. Mira esto de David Bernabéu, lamentable, poniéndose con María Trizac porque le pone esto. Y al final, efectivamente, esta mujer es bella, inteligente, madridista y además vinicista. Efectivamente, los leones son leones y los perros, perros. 7-2 para Lamine le coloca Bernabéu, con 4 títulos de por medio y con 7 años menos. Igual a ti no te da para ver dónde están los leones y dónde están los perros. Probablemente ese sea el problema sin solución. Patético lo de David Bernabéu. Y bueno, que venga este hombre a comparar a Lamine Yamal con Mbappé ya me parece un poquito exagerado, ¿no? Que por cierto, aquí lo vamos a escuchar haciendo unas declaraciones. Lo voy a poner un poquito de velocidad para que no se nos haga tan largo porque dura 5 minutos. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, culés? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, primero de todo, calma, tranquilidad. El Barça el año pasado llegó a estar a 7 puntos del Madrid. Evidentemente otro Barça, no tiene que ver con este. Este es el problema, ahora hablaremos. Pero que llegó a estar a 7 puntos el Madrid. Y el Barça ganó la Liga. 7 puntos en diciembre, ¿vale? Estamos en octubre. En diciembre 7 puntos arriba. Me da risa porque estamos utilizando esto de consuelo, pero ojo porque ni el Madrid el año pasado es el mismo de este, pese a que el Madrid todavía tiene ciertas dudas, ni el Barça de la temporada pasada era este. Ojo. Y el Barça ganó la Liga. O sea que tranquilidad, queda mucho. Mucho. Segundo, principal mandamiento para el Barça ahora mismo. Recuperarse a nivel estructural y a nivel individual. Se le juntan mejores estados de forma, jugadores que están volviendo después de lesiones y que no están al ritmo competitivo adecuado para un partido grande como el de hoy, jugadores que no están directamente porque son baja, y luego un problema estructural que tiene el equipo desde hace tiempo, que hemos dicho esta temporada varias veces, que es un equipo que ha dejado de apretar arriba al rival como lo hacía antes. Si la presión no tiene eficacia, no es efectiva, pues pasa lo que pasa, que al final, en campo contrario, se planta Bellingham sin presión de ningún rival y mete el pase como quiera para que le gane la espalda a Cubarsí a Kylian Mbappé. Bueno, pues este tipo de cosas que hemos dicho que es muy importante en el Barça de Flick, porque el Barça de Flick necesita máximo de concentración, máximo de intensidad para hacer las cosas bien. Juegas con mucho riesgo y cualquier equipo, y más si un equipo tiene talento como tiene el Madrid, que yo creo que hay que decir que ha ganado justamente, pues te hace un roto y te gana, ¿vale? Pero más allá de todo esto, insisto, principal mandamiento del Barça es recuperarse futbolísticamente, al menos acercarse a la versión del año pasado, porque estoy convencido que si te acercas a la versión del año pasado, hoy por ejemplo, si hubiera estado cerca de la versión del año pasado, a este Madrid, por más que nos venda el pollino Xavi Alonso al final del partido, en la rueda de prensa, os digo una cosa, el Barça le revienta. Es un Madrid que para mí no intimida, no asusta absolutamente a nadie. Ha acabado pidiendo la hora contra un Barça que ha terminado con Frenkie de Jong y Casado de centrales, con Lamine jugando por dentro y con Araujo de 9. Y ahora ha tenido alguna oportunidad para intentar equiparar el marcador. ¿Vale? Esa también es una realidad del partido de hoy, que insisto, ha merecido ganar el Madrid, porque en la primera parte ha tenido varias ocasiones para hacer más goles. Pero quedémonos con esto, para mí es lo que me hace estar más optimista, que veo mucho más lejos de su propio techo al Barça que por supuesto este Madrid de Xavi Alonso, que tampoco sabemos exactamente todavía lo que juega, ¿no? Con una presión muy simple ha puesto en problemas a un equipo que ya los tiene de entrada, ahora mismo como es el Barça. Pero quiero decir que ha necesitado 5 partidos del Madrid y encontrarse con un Barça muy lejos de su mejor nivel, con su estrella sin sensaciones a nivel individual, es decir, es un jugador, Lamine Yamal ahora mismo, que no desequilibra, no ha podido encarar hoy una sola vez a carreras. Y luego ha dado unos pases, pero ya jugando por dentro. ¿Y eso es por qué? Ha estado prácticamente jugado 2 ratitos en poco más de un mes, por un problema de pubalgia. Evidentemente está saliendo una lesión. Incluso Fermín, que ha marcado el gol, se le ha notado. Es que mira, de verdad, voy a dejarlo hasta aquí porque me aburre, pero definitivamente, o sea, el mensaje es contundente. Vamos a aplaudir con las orejas porque Lamine no sé qué, porque tenemos lesionados. Mira, es que están contentísimos después del meneo monumental que les metió el Madrid, ¿no? Y ojo porque esto se va a incrementar bastante. Mucha atención a esto, muchachos, porque aquí hay 2 cosas que quería ver. Este video lo sube el sinvergüenza de J. Jordi justo después de terminar el partido. Qué valientes, Carvajal, Vinicius ahí en plan matón. Muy valientes con un chico de 18 años, Muy valientes sois, muy valientes. Araujo, Marc, Casado, a la vuelta, a la vuelta, matrículas, habéis apuntado la matrícula, ¿no? Con un chico de 18 años metiéndose con uno de los nuestros, que ha dicho la verdad, lo que todo el mundo piensa, lo que todos los futbolistas piensan, y ha tenido los huevos de decirlo, y han ido todos a buscarlo ahí, a un chaval de 18 años. ¿Habéis apuntado la matrícula, no? Supongo, para la vuelta lo habéis apuntado la matrícula, ¿no? Chico de 18 años, muy valientes sois todos, muy valientes, ahí con todas las cámaras en vuestro estadio, muy valientes, habéis quedado muy bien. Matrículas, quiero ya apuntadas, Chico de 18 años, madre mía, qué vergüenza. Luego Carvajal le vas a pedir que meta goles para tu equipo en la selección española. Ay, 18 años, muy valientes sois. Me parece increíble porque, por cierto, ves las imágenes y ves a Lamine Yamal haciendo gestos de vámonos a la calle como un vil delincuente. O sea, es literalmente eso.
Y le colocan aquí en un tuit: valiente tu amiguito Cristóbal Soria metiéndose con Vinicius desde que tenía 18 años y tú riéndole las gracias. Pero Carvajal y Vinicius no pueden recriminar a Lamine, que es un bocazas y además incitas a la violencia para el partido de vuelta. A mamar subnormal. Es bastante brutal porque me parece irreal. O sea, 18 años, siempre se le tapa absolutamente todo, pero cabe recordar esto, que también era muy importante y que sucedió cuando alguien, en este caso Vinicius, también tenía 18 años. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Celades yo creo que no ha encontrado, ¿no?, el punto táctico que necesitaba el equipo, ¿no? Lopetegui tampoco, no. Yo creo que a mí me ilusionaría, ¿eh? Lopetegui de entrenador, bien. Lo que no entiendo es las bicicletas de Robinho, digo de Vinicius, yo no las he visto hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me parece sencillamente de locos, de verdad. Este tipo de cosas es lo que les estaba diciendo, la misma hipocresía de toda la vida. Vamos a seguir avanzando porque ya esto está culminando. Esto viene del programa Programucha seguir. No me acuerdo el nombre de este señor. Gigantes que se llama esta cosa. Bueno, ahí está pues el clip. Lástima que se había colgado y tuve que repostearlo. Pero es Gigante, donde aparece el sinvergüenza Gerard Romero. ¿Cómo se me olvida el nombre del sinvergüenza y estos señores? Insisto, seguir y seguir. Son 10 partidos y quedan muchísimos y la semana que viene tenemos un partido importante y hay que intentar pasar página también de analizar, pero intentar pasar página también. Yo lo que veo es que un Madrid en línea ascendente, con un proyecto que parece ser prometedor, con un gran entrenador, nos caiga mejor o peor, ha estado pidiendo la hora contra un Barça que llegaba repleto de bajas y en una forma que no era la mejor. Y esto me hace tener esperanza y ver que este Madrid en igualdad de condiciones no es mejor que el Barça. Al contrario, creo que el Barça será superior. Pero en el contexto en el que hemos llegado en este derbi es el que es, y es un Barça repleto de bajas, un Barça con jugadores acumulando muchísimos minutos con la selección y ahora con el equipo. Y en parte por eso. Es que me parece de locos. Pareciera que los únicos que tienen bajas y el único equipo que juega con sus selecciones y todas las cosas es el Barça. Bueno, si ellos están felices, siempre lo digo, ¿quiénes somos nosotros para jugar esta gentuza, no? Lamentable Carvajal, David Sánchez, abroncando a Lamine ante todo el mundo para quedar bien con los suyos. Populismo barato. No, sencillamente haciendo respetar. Es que el Real Madrid... Carvajal es el capitán del Real Madrid. Ya vamos a ver algo sobre esto. A ver, al menos Lamine Yamal, Porcino Fútbol Club, que creo que es el equipo de Ibai Llanos, al que Lamine hizo la referencia de que robaba con el Madrid, dice: al menos Lamine le ha servido para no acabar el fin de semana en blanco, marcando el gol ahí en la Kings League. Es que es maravilloso, todo el mundo le tiene meme ya, ¿no? Mira, este es otro clip de esta gente que me hace pensar que definitivamente están contentos. Todo el show de Lamine, ¿cómo lo ha vivido Ubieto? Toda esta previa para darle un poco de salsa a unos clásicos que estaban muertos de previas. Yo, a ver, lo de Lamine me pega con Lamine porque es así, el chaval es así, le gusta mucho jugar dentro y fuera del campo. Lo que pasa que Lamine, y creo que también lo acepta, pero tiene que ser consciente de que estas cosas es un all-in. O sea, sí. O lo alza a lo más alto o lo hunde en la miseria más grande. Y es un boomerang, si no le sale bien es un boomerang, está claro. Exactamente. Si le sale bien y marca hoy en el Santiago Bernabéu y mete gol y ganan, todo esto va a sonar durante muchas semanas. Si no hace buen partido, ya no te digo si no marca, pero si no hace buen partido, aunque gane el Barça, pero es señalado entre comillas, me refiero, que dices, hostia, Lamine desaparecido, lo típico, Carreras te ha secado. También se va a hablar muchísimo y el madridismo, por decirlo de alguna manera, yo ya sabes que en estas cosas intento no meterme, pero usará el sí habéis ganado, pero Lamine Yamal muy bocas y no ha hecho nada, ¿no? Yeah. Es un poquito la manera, la tirita a la herida si perdemos en... Mira, yo este tipo de personas llamados madridistas, que por cierto, al tal Ubieto de esto, pedazo de sinvergüenza retrasado y me perdonan porque yo trato de no meterme con la gente, a menos no tan directamente. Pero a este asqueroso que acabamos de escuchar, que se hace llamar madridista, que tiene el coselet del Madrid atrás, y que algún momento dijo que Vinicius era un subnormal, lo dijo por una actitud que tuvo. Es que con la risita estúpida esta me pega bastante, porque va con su actitud. Vaya y cómase un cerro de mierda, bien queda, eres un patético.
cretino que te arrastras por unos cuantos dólares, porque sabes que este tipo de comportamientos te van a dar el aplauso fácil de los del Barça y los del Madrid van a ir a criticarte, entonces eso te genera dinero. Es que me parece patético, de verdad. Mira, cuando veo estas cosas me pone de unos nervios increíbles, ¿no? Esto de Cañizares es lo que les decía ahorita sobre Carvajal, muchachos, que yo dije, bueno, es que no es que es compañero de selección. Dani Carvajal es el puto capitán del Real Madrid. Vamos a colocarles esto, muchachos, porque me parece sumamente importante y creo que lo ha clavado perfectamente. De selección, ¿eh? El primero que ha ido a decirle, sigue hablando. Pero Carvajal, ante todo es capitán del Real Madrid y ha dicho que el Madrid está robando. No sé si me explico. Que sí, no, pero que está muy claro. Entonces, pero que el primero es un compañero de selección. Maravilloso, ¿verdad? Creo que lo de Cañizares es lo que deberíamos todos de repetir. No se nos olvide, muchachos, que en definitiva este señor primero es capitán del Madrid. Mira que a Carvajal le hemos criticado muchas veces cosas de blandengue. Con todos sus jugadores el mejor Madrid y nosotros con tantas bajas. Solo pueden hacer esto pidiendo la hora y defendiendo como Mourinho. Calma, estamos en octubre, al final de temporada hablamos. J. Jordi. Esto es del mundo deportivo Los jugadores del Madrid sí estaban picados, estaban esperando a Lamine Yamal y una vez ha pitado el árbitro le han ido a reclamar que hablas mucho. No ha sido el mejor partido de Lamine, está claro, pero lo que me quedo es que el delantero azulgrana sale picado del Santiago Bernabéu. Él había sido quien había picado anteriormente a los jugadores del Madrid, ahora es él quien tendrá que sacar el orgullo y dar su mejor versión en lo que queda de temporada. Queda muchísimo, es la buena noticia para los culés, hay margen de maniobra, hay margen de mejora de Lamine, que tiene que sacar su orgullo y su mejor versión para hacer callar ahora a los jugadores del Madrid. Bueno, nada nuevo en los clásicos. Vinicius Junior vuelve a ser noticia, no por lo que hace en el césped, sino por todo lo que hace fuera de él. Bueno, en este caso sucede en el césped, ¿no? Pero es contra los jugadores del Barça. Hoy lo ha vuelto a tener, hasta incluso con Xavi Alonso, el brasileño, se ha ido protestando, haciendo gestos y directo al túnel de vestuarios y al final pues se ha ido a por Lamine Yamal, le ha recriminado que hablara fuera del campo, también lo ha hecho con Pedri, también lo ha hecho con Ferran, en fin, un clásico más de Vinicius dando la nota, mientras Mbappé y Bellingham en el campo son los protagonistas. Una tangana siempre es lamentable, participe quien participe. Han estado mal todos, pero pongo el acento en Dani Carvajal, en Courtois y en Vinicius, porque lo que han hecho una vez más es confirmar que son, especialmente Carvajal y Vinicius, dos futbolistas muy poco deportivos, muy poco compañeros y que de fair play no entienden nada. Sí, lo entenderá perfectamente Lamine Yamal, que repito, ya fue a faltarle el respeto a sus compañeros de profesión, ¿no? Cerramos con esto de la cobra, muchachos, que es absolutamente cine. Uy, no, se me quitó. Aquí. Es que lo he puesto. Ahora sí. Se retiro Müller, pero ha nacido un nuevo guerrero dragón. Au revoir, el comienzo. ¡La concha de tu madre! Señores, gran centro de Vinicius, que la cabecea un jugador del Real Madrid, la mete dentro del área y quedó totalmente solitario. Solísimo, Jude Bellingham, el 5 inglés, el 5 blanco del Real Madrid, que nuevamente vuelve a hacerle un gol al Barcelona. Le había metido 3 goles en Liga y hoy le mete el 4º, muchachos. Ya son 4 goles en Liga de Jude Bellingham al Barcelona. Es que sí, en absoluto, muchachos. Les iba a colocar la celebración ahí de los goles, pero no, yo creo que lo vamos a dar hasta aquí. Mañana tenemos tiempo para seguir subiendo contenido y seguir disfrutando. Así que sus opiniones me hacen saber en los comentarios y lo de siempre. Like, suscripción, gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. A mamarla y chao.